¿hay yugo desigual ministerialmente? O sea, tal vez, no sé si se entiende, ¿no? Para poder explicar un poco más, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro, yo estoy de acuerdo. Si una persona toma una decisión por A o B de pareja, mujer o hombre, y resulta que en el transcurrir del tiempo, a mi criterio, yo pienso que, como siempre digo, la verdad va a salir a la luz. Marcos 4:22. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Es bíblico. Lo de la mentira tiene patas cortas. Primero tuvo un versículo bíblico. Entonces, todo va a salir a la luz. Eventualmente, muchas personas incluso fingen una personalidad. Se ha visto muchos casos en nuestros círculos cristianos que jóvenes, llámese mujeres o hombres, a veces adoptan una personalidad muy espiritual, parece una persona muy reverente, parece una persona de oración, parece una persona entregada, parece una persona de mucho fuego. Entonces, alguien que está buscando a una pareja para servirle al Señor, ve esas características y dice, wow, me parece que esa es la persona que yo necesito. ¿Qué ocurre? Esta otra persona no era ella, no era él. Están adoptando una actitud casi como la de la iglesia de los Corintios, cuando intentaban mostrar que un grupo tenía más dones que el otro. Y resulta que cuando pasa el tiempo, sale a la luz todo, como lo dice Marcos 4:22, y resulta que esa persona no es lo que aparentaba ser, incluso en la iglesia. Te estoy hablando de la iglesia, te estoy hablando del cuerpo de Cristo. Resulta que esa persona no era tan entregada, aparentemente, como te hizo ver. No era una mujer de oración o no era un hombre de oración. Parecía un hombre de ministerio. ¿Sabe cuántas muchachas hay por ahí? Dice que quieren casarse con un pastor. Entonces, como ven al muchacho entrando con fuerza y mostrando esas actitudes de que tú sabes, el siervo de Dios, puro fuego, y vamos para arriba y vamos para abajo. Entonces, la chica dice, este es el siervo de Dios que yo estaba pidiendo. Bueno, no es tan guapo, pero yo puedo obviar esos detalles. Entonces, cuando vienen a la realidad, no es. Entonces, ¿qué pasa? Se convierten en un yugo desigual indirecto, porque no es aquella persona que tú pensaste que iba a empujar un ministerio contigo, o al menos servirle a Dios como tú querías servirle a Dios. Sí resultó ser un yugo desigual, porque no va a empujar de la misma manera que tú lo vas a hacer. Amén. Vamos con usted, por favor, Daniel. Me reí un poco ahí lo que dice el maestro Juan Carlos, porque luego existen así señoritas que se equivocan y se van a la ligera con los que tienen la pantalla, o pudiéramos tener la pantalla de ministros. Y yo siempre les digo, acuérdate que Cristo te cambia el corazón, la cara te la deja igual, ¿no? Y a veces nosotros nos vamos más con el corazón y decimos, bueno, dejemos esto a un lado. Pero sí, de que existe el yugo desigual en ese aspecto ministerial, claro que sí existe, y nosotros lo podemos ver. Les comentaba hace algún momento, si hablamos ministerialmente hablando, a mí me tocó ver una situación en algunos ministros, en una pareja, en un matrimonio, los cuales se habían casado con toda la buena intención de decir que estaban en la perfecta voluntad del Señor, pero al pasar de los años nos dimos cuenta de que la esposa de este siervo o de este ministro no le gustaba mucho la iglesia, y al decir mucho simpatizaba con la iglesia, pero no le gustaban los programas, iba al culto cuando sentía en su corazón ir. De hecho, muchas veces le decía a este ministro, yo estoy aquí nada más porque Dios te llamó a ti. Yo me di cuenta que a mí no me llamó, pero ni modo de irme, soy tu esposa, me tengo que aguantar. Entonces, sí se dan casos a lo largo de diferentes iglesias o ministerios que pudiéramos estar bien casados, somos pastores, somos ministros, somos cristianos, pero no estamos en un yugo igual. Quizás tú tienes un ministerio tremendo y poderoso, pero yo no respaldo tu llamado, no estoy de acuerdo con tu predicación, no estoy de acuerdo con que tú seas un ministro. Estoy aquí porque pues
soy tu esposa o soy tu esposo. Entonces yo creo que sí existen ese tipo de situaciones. Por eso cuando hablaba un poquito del yugo desigual con esa barra de madera que une a los bueyes, y cuando había un tipo de situación en esta barra, es lo que hacía que el equipo no cargara la carga de la misma forma. Entonces, de que existe el yugo desigual. Sí, señor. Ajá. Hay un evangelista chileno que conozco, hermano, si estás viendo este programa, perdón por usar tu vida como testimonio, ¿no? Pero es necesario que mucha gente sepa esta situación. Él es evangelista y como evangelista tiene invitaciones de aquí para allá, ¿no? Entonces, su esposa, bueno, cuando le invitan a él, le dice, oye, amor, vamos, me han invitado a tal lugar, a tal país, tengo que ir a predicar, vamos. Y bueno, su esposa no quiere, ¿no? Entonces, ella le dice, es tu llamado, tu ministerio, el mío no, así que va solo, ¿no? Entonces, eso, él me dice, ¿no? Para mí eso es muy doloroso, muy doloroso. ¿No? ¿Qué dices vos, Luis, con esto, con esa pregunta? No, he escuchado, he visto muchos casos así, ¿no? En donde el pastor lleva la iglesia solo y a veces está sin la esposa, sin todo eso, pero hay gente que dice, no sé, ¿cómo podríamos trabajar? ¿Cómo tendría que trabajar el pastor? ¿Tendría que orar mucho para que la esposa tenga el llamado para que sea yugo igual? Eso puede ser la pregunta para los dos pastores. ¿Cómo tendría que trabajar en este caso el pastor o el líder? Porque uno tiene el llamado, el otro no tiene el llamado. Porque yo vi pastores que hasta la esposa les botaban de la casa, que no, ya no quiero vivir contigo, el Señor, las voces a mí, ¿no? Entonces, sucede, ha sucedido en muchos lugares. Pastor Juan Carlos. Bueno, mira, creo que en esto aplica mucho, no solamente los dones, ciencia, sabiduría, sino los frutos, la paciencia, el pulmones de la paciencia, porque el acelerarse ha llevado al traste que personas, por el hecho de que no resisten no tener la continencia de las relaciones sexuales, también pasa mucho, pueden decirme ustedes, que personas se casan solamente porque el texto dice que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, no, pastor, yo no me quiero estar quemando. Entonces, con cualquiera que te dé una imagen un poco cristianoide, te lanzas porque es mejor casarse que estarse quemando. Yo creo que aquí viene la paciencia. Creo que los siervos de Dios tenemos que trabajar mucho en ministrar y enseñar que hay que esperar en Dios, que hay que tener ese pulmones de la paciencia para que no cometamos errores, porque cuando se aplica esta doctrina que hay que escoger con lujo de detalles, como decía el güerito, la güerita. Miren, les voy a dar un caso, un ejemplo. Cristianos, la gente piensa que cristianos no pasa eso. Femicidios entre cristianos. El esposo asesina a la esposa entre cristianos. ¿Nos asombramos? No. Peores cosas se van a ver. Pero el ejemplo que quiero dar es puntual y no voy a demorar mucho. Si yo me la pasé orando, la muchacha se la pasó orando, ayunando y vigilando, pidiendo señales, y resulta que te llega una persona y lo escoges, porque esa es la señal, Dios me lo confirmó, pero pasan 4 o 5 años que se va el encantamiento y esa persona se convierte en un femicida, asesina a esa persona. ¿Qué hacemos? ¿Culpamos a Dios? Le decimos a Dios, tú le diste la señal, tú se la escogiste. No podemos caer en eso. Yo digo, a mi forma de interpretar las escrituras con humildad, que el único hombre sobre la tierra que Dios le escogió mujer fue Adán. Y a ese Adán, cuando cayeron, lo primero que hizo fue decirle a Dios, la mujer que me diste. La mujer que me diste. Lo primero que hizo Adán. Por eso creo que entre las cosas que Dios no puede hacer, y no es porque no las pueda hacer, porque Él es omnipotente, sino porque por su propia santidad, porque
Él es Dios 3 veces santo. Hay 2 cosas que Dios no puede hacer. Número 1, quebrantar su palabra, ir en contra de lo que está escrito. Y número 2, quebrantar la libertad que nos dio a nosotros, el libre albedrío de escoger, de decidir, que es donde entra la palabra que aplica, que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, en la boca del hombre. Entonces yo creo que esto es delicado. Tenemos que enseñar a los hijos de Dios, ministrarles paciencia, ministrarles dominio propio. No se case, por favor, no se esté casando nada más porque no aguanta ya, usted quiere entrar en relaciones sexuales. No se case solamente porque se está quemando. Hay que tener mucha paciencia y hay que ministrarle eso a la iglesia, a la congregación. Amén. ¿Algo que aportar, Pastor Daniel? Cuando nos damos cuenta nosotros que estamos ministrando a una generación de jóvenes que lamentablemente se están dejando llevar mucho ya sea por el ministerio que porta la pareja o por los dones que tiene. Yo siempre trato de decirles, miran, los dones nos salvan. Si nos vamos teológicamente hablando, los dones nos salvan. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre resucité suegras, en tu nombre, porque luego nos encontramos con jóvenes en nuestra iglesia que se dejan llevar mucho por los dones que miran en la persona, pero lamentablemente muchos de ellos quizás hasta ni salvos son. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros ministráramos a una generación apasionada por los frutos y con respeto hacia los dones, estaríamos ministrando una generación que se equivocaría menos en las decisiones que tomaran. Por eso yo motivo a cada joven y señorita que nos está viendo en esta transmisión. Si tú estás en una relación, procura que esta no sea tóxica. Si estás en una relación, procura que la pareja que tú has escogido sea una persona digna de imitar y no digna de evitar, que tenga frutos dignos de arrepentimiento. Y si por la gracia soberana de Dios, tu pareja tiene dones que el Espíritu Santo le ha dado, a Dios sea la gloria. Amén. Amén. Bueno, vamos con la siguiente pregunta.